porque lo más simple es escuchar. Luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Desde el púlpito, viviendo el Evangelio juntos. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, viviendo el Evangelio juntos. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Te invitamos a escuchar desde el púlpito, viviendo el Evangelio juntos. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Desde la Iglesia Pueblo de Dios, en Carlos Espegazzini. Viviendo el Evangelio juntos. Buenas noches a todos. Bueno, empezamos, nos salteamos una semanita porque tuvimos algunos problemas, tuve algunos problemas de salud. Les doy gracias eh, porque sé que estuvieron orando, que me estuvieron acompañando en este problema de salud que había tenido. Y bueno, hoy podemos continuar con este estudio que estamos haciendo sobre introducción a la Biblia, sobre la introducción a las Sagradas Escrituras, a las Santas Escrituras. Eh, Vamos a ver hoy lo que nos faltaba ver del final de la clase anterior. Nos faltaba ver algunos pequeños puntos. No era mucho lo que nos quedó en el tintero. Más que nada lo que nos faltó es ver la formación de de cómo se formaron los manuscritos para llegar a lo que se llama un autógrafo. A ver si les puedo compartir acá como para que simplemente tengan una visión. Esto va a estar también en la página web. eh, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Perdónenme la desprolijidad. Ahí está. Lo tenemos como la última parte de la Biblia, historia y desarrollo. Vamos a ver en este punto, vamos a estar viendo cómo se desarrolló y cómo es el tema de los escritos. Acá tenemos esto que parece algo un poco complicado, pero no es tan complicado. Es más bien algo suficientemente fácil como para que podamos entenderlo. Vamos a empezar a ver acá abajo, vamos a tener de la P a la Z, estos documentos que tenemos acá abajo, van a ser los primeros documentos, pequeños documentos que se han creado. Son pequeñas partes de documentos. Es como si tuviéramos el texto bíblico y tuviéramos a lo mejor un párrafo o dos párrafos o un pedazo nada más de la hoja y de cierto escrito. Esos son lo que van a ser los manuscritos más pequeños, de los cuales se van a formar los más grandes. Después tenemos una segunda línea que está conformada, por ejemplo, por el P y Q van a formar el documento H, ¿no es cierto? Que va a formar ya lo que podríamos llamar una hoja del texto.
más adelante tenemos, tenemos el J y el K, perdón, el documento R que va a formar el documento I, el documento S que va a formar el documento J, y así cada documento va formando parte de otros documentos un poquito más grandes y que van a ser a lo mejor algún capítulo o alguna porción un poquito mayor de un capítulo de la Biblia. Ahora estos van a empezar a formar un documento un poquito más acabado en la serie de acá de la D a la G, donde ya van a estar formados algunos capítulos o partes un poquito más acabadas de cada libro, ¿no es cierto? Y con esas partes se van formando los manuscritos, a lo mejor de libros completos o de uno o dos libros, para finalmente formar lo que podemos llamar un autógrafo o una Biblia completa, ¿no es cierto? Todo lo que tengamos completos. Esta es la forma más o menos de la cual se fueron formando los escritos, o por lo menos se fueron formando en en esta última etapa de redacción, se fueron formando de esa forma, ¿no es cierto? O sea, con pequeños manuscritos muy chiquitos, como si tuviéramos, qué sé yo, la mitad de la hoja de un libro, encontrando a lo mejor otra mitad de otra parte del libro, se pudo ir armando los distintos textos. Perdón. Perdón, no tenía apagado el celular. Bueno, continuamos con este tema. Quiero que noten esto y cómo se fue armando. Quiero que lo veamos de esta forma. Vamos a suponer que yo tengo la Biblia completa. Esto sería el autógrafo final. ¿Cómo se descubrió esta Biblia o cómo se logró formar toda completa? Tal vez alguno encontró, a lo mejor, segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, el versículo 10 al 15, que es esta pequeña porción que está acá abajo, ¿no es cierto? Y se encontró ese pedacito, junto con otros pedazos, con otros trozos de papel, de papiro, a lo mejor en algún papiro un poco más grande, pero a lo mejor lo único que es legible es solamente una parte del documento. En base a las copias que se van haciendo, tenemos porciones más grandes, se van formando porciones más grandes, porque yo encuentro otro papiro que tiene el capítulo 30, pero del versículo 1 al versículo 9, por ejemplo. Y me falta ahí el 10, algo como para poder rellenar. En base a eso vamos formando los documentos que van desde la H a la O, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo puedo poner de vuelta esto. Los documentos que van desde la H a la O. Una vez que se tienen esos documentos, se van formando varias páginas. Es un trabajo muy minucioso, es un trabajo de investigación, es un trabajo en el cual se pueden hacer traducciones, se van haciendo interpretaciones y se va reescribiendo la historia de estos escritos, y después terminamos formando todo un capítulo completo, y en base a los capítulos se van formando los de la serie B y C, que serían los capítulos completos o libros semicompletos, y después terminaríamos en el autógrafo ya con un libro más completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es bastante compleja la forma que tenemos de relacionarnos con los textos, ¿no es cierto?
de la forma de relacionar y la forma en la cual se fueron armando los textos. Esto es básicamente, con esto terminaríamos lo que es la base de formación. En una clase un poquito más adelante veremos si lo hacemos lo del tema de la historicidad. Me parece que la historicidad tiene que ser algo que lo tendríamos que ver también juntamente con cierta parte de la historia de la iglesia. Pero sí tenemos, podemos decir que para el año 300 más o menos, la Biblia estaba más o menos armada tal y cual hoy la conocemos. Pero vamos a ver otra parte bastante interesante y ya vamos a pasar a otro tema. Otro tema que es bastante interesante, que es el tema de la Biblia y la revelación. Vamos a hablar de lo que es el término revelación en la Biblia, entendiendo que la revelación es una necesidad que tiene el hombre de poder relacionarse con Dios, y que las fuerzas de la naturaleza y la muerte lo empujan también al hombre a tratar de relacionarse con Dios o a tratar de averiguar cosas sobre Dios. Esto es imposible por medio de la naturaleza. Tenemos textos como Romanos capítulo 1, en el cual se nos dice que aún viendo la plenitud de la naturaleza, el hombre no ha tomado una decisión hacia Dios, una decisión, dice Romanos capítulo 1, versículo 20 o 19 podríamos poner. Dice Pablo: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Acá tenemos la palabra revelación ya en la Biblia, es una palabra totalmente bíblica. Y dice: pues Él mismo se lo ha revelado. Y el versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Básicamente el texto habla de lo que es el tema de la creación, de lo que es creado, ¿no es cierto? Uno puede mirar la naturaleza con los ojos de la fe y ver en ella la creación de Dios. Ahora, eso no es suficiente para aquel que no tiene fe. Y la fe viene ya de algo mucho más interesante, que tiene que ver con la revelación. La revelación, que sería la revelación, serían las palabras. En el Antiguo Testamento sería la palabra galá, como G-A-L-A-H, ¿no es cierto? Y se traduce de varias formas. Dada la parquedad que tiene el idioma hebreo, puede ser irse, marcharse, pero también puede ser todo lo contrario. En esto es algo un poco parecido al idioma inglés, ¿no es cierto? Donde también marcharse también significa volver y también significa descubrir y revelar, ¿no es cierto? Desenterrar también se podría traducir. Y arrancar, ¿no es cierto? Sacar algo que está oculto para poder, poder mostrarlo, poder hacerlo conocido. Tenemos uno de los ejemplos, es el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 15. Un día antes que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación, esta galá, a Samuel. Ahí tenemos la primera, una de los textos en los cuales está la palabra revelación. Tenemos otro también en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, 19,
todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor. Nuevamente la palabra Galá, que es el texto que utilizan en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para darme a conocer el diseño de las obras. Acá está hablando acerca del templo y de la obra que tenía que hacer, cómo tenía que diseñarlo. En ambos casos, el sujeto que realiza la acción es Dios, ¿no es cierto? La palabra Galá siempre se da en relación con el sujeto Dios, ¿no es cierto? Como el Señor, como aquel que realiza esta revelación. En el Nuevo Testamento, la palabra revelación es traducida de la palabra Apocalipsis, ¿no es cierto? Que tenemos conocido como el libro de las revelaciones o el libro de la revelación, que es el Apocalipsis que tenemos de Juan. También se utiliza exclusivamente en relación con Dios, de modo que se convierte en un término teológico, porque en este caso solamente Dios puede revelarnos los misterios de su ser, ¿no es cierto?, y de sus obras, y toda búsqueda independiente del conocimiento acerca de Dios está destinada al fracaso. Veamos el texto de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 28, el cual dice: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor, ¿no es cierto? Uno puede tener sueños, puede tener cierta percepción de Dios, pero la revelación de Dios se da solamente por la acción de Dios, o sea, solamente por una voluntad divina. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 21. Dice así el texto: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Acá tenemos un caso bastante contundente con respecto a la futilidad del ser humano, de las acciones del ser humano para tratar de conocer a Dios, y en todo caso la revelación va a ser de parte de Dios. Es, por lo tanto, es menester de Dios que tome la iniciativa en el diálogo con el hombre. Esto lo podemos ver en textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 28. Y bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjense que Dios arrancan estas comunicaciones con "y dijo Dios". O sea, el que inicia la conversación y que la demuestra es Dios mismo. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 8, dice así: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y en el versículo 9 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Nuevamente tenemos estos textos que nos refrescan que la revelación viene de parte de Dios y que el hombre no de ninguna manera puede ser conocido simplemente por una voluntad humana. Si tendríamos que definir básicamente la revelación bíblica, podemos decirlo
que es la actividad de Dios para hacerse conocer al hombre. O sea, siempre acuérdense que es una actividad de Dios para hacerse conocer al hombre. Es la actividad de Dios, ¿no? No es una actividad humana. Dado que Dios es espíritu, el hombre tiene esa necesidad de revelación, así lo develan las escrituras, ¿no es cierto? Porque es imposible verlo con nuestros ojos físicos. Vamos a tomar 3 ejemplos del Nuevo Testamento. Ya vamos a llegar a una palabra que va a ser muy interesante, que es teosneutos, pero vamos a ver la imposibilidad de poder observar a Dios con ojos físicos o a reconocerlo por ojos físicos. Tenemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 18, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿No es cierto? A Dios nadie lo ha visto jamás. Después tenemos el mismo Evangelio de Juan, que tiene muchos textos para apoyar de lo que estamos hablando. En el capítulo 4, el verso 24, dice: Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nuevamente, Dios es espíritu, Dios es un ser invisible. Y un tercer texto también del Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 46, el Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto el Padre. Nuevamente, nadie lo ha visto, Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto nunca. Son estas 3 afirmaciones que se desprenden del Evangelio de Juan. Una de las cosas que tenemos que ver es no confundir la visión de Dios, ¿no es cierto? La forma de vernos con lo que se llama el panteísmo, ¿no es cierto? El panteísmo es la corporización de Dios en toda la creación, ¿no es cierto? O sea, este árbol es Dios. Este libro es Dios, o sea, Dios corporizado en todo, o sea, todo lo que existe es creación de Dios, pero no es Dios mismo. Dios Dios es una persona, Dios, si bien hay textos, por ejemplo, como textos dichos por Pablo en el Areópago, como decir, bueno, porque en Él somos y nos movemos, nos da una clara visión de Dios también, la presencia de Dios, digamos, una presencia inmanente, ¿no es cierto? Dios está en todos lados, pero es necesario reconocerlo como una persona en el caso de la revelación. La revelación es esa actividad que Dios hace para hacerse conocer al hombre, y que va mucho más allá de la naturaleza, ¿no es cierto? Dios, la naturaleza, el universo, no son una misma cosa, sino que son separados. El panteísmo es una palabra compuesta por dos palabras, que es el griego pan, que significa todo, pandemia, ¿no es cierto? Es todo, como todo el planeta, como todo el globo terráqueo, ¿no? Es el término para todo, para algo que es un conjunto, y teos, teísmo o teos viene de Dios, ¿no? Todo es Dios, Dios es todo. No podemos desconocer que el ser humano, si bien percibe
su entorno con los 5 sentidos, no puede conocer con esos sentidos a Dios, sino que se ha de conocer a Dios ya como parte de una revelación este, eh, una revelación especial. Veamos lo que es el propósito de la revelación. Dios se hace a conocer con respecto al hombre con el solo fin de salvarlo y de tener una relación con él, ¿no? Una relación profunda, íntima con él, ¿no es cierto? No es una relación de simplemente conocer que Dios existe o una afirmación de conocer que Dios existe, sino por el contrario, tiene que ver con eh, tener una relación. No por creer en Dios o por saber que Dios existe, la salvación se logra, sino que es una actividad de una relación cara a cara con el hombre, ¿no es cierto? Una relación profunda, una relación por lo menos de este lado de la vida, en una relación en la oración, en el reconocimiento, en la palabra de Dios por medio de la Biblia. Por eso estamos estudiando todo esto que tiene que ver con los textos bíblicos. Y otra cosa es la relación que tiene el hombre con Dios por medio de haber sido creado y su creación, nada más, ¿no es cierto? Así que no podemos entender que Dios se ha corporizado en la creación como lo dicta el panteísmo. El panteísmo, bueno, ya sabemos, ya lo hemos explicado, es una creencia metafísica y está en boga en nuestros días, ¿no es cierto? El hombre no puede conocer a Dios por medio de sus propios esfuerzos, así que tampoco lo puede conocer a través de la naturaleza. Así que la revelación es la actividad de Dios para hacerse conocer al hombre y no el logro del hombre de conocer a Dios. Cuando entendemos lo que la palabra, de qué se trata la palabra de Dios, de qué se trata cuando yo tomo la Biblia y qué se trata lo que yo leo, puedo entender que la Biblia es un libro de redención. Trata sobre la forma en que Dios ha redimido al hombre. Habla sobre todo del fracaso humano, es un libro tanto humano como divino, y habla sobre el fracaso del hombre en lograr agradar a Dios o de tener una relación con Dios y de paso cumplir con sus mandamientos, cumplir con las normas de santidad que Dios exige. Y por otro lado tenemos la acción de Dios para lograr ese cometido que de ninguna manera el hombre puede lograr. Así que la respuesta del hombre a esa revelación de parte de Dios, la revelación sería la Biblia misma, lo que cuenta, la historia que cuenta, la historia de la caída, la historia de los intentos infructuosos del hombre por tratar de lograr su salvación y de poder tener una relación con él. Y finalmente nos señala a un Salvador en Cristo Jesús. La respuesta del hombre a esa revelación de Dios se establece por medio de la fe, ¿no es cierto? Por medio de el reconocimiento a algo que escapa a nuestras a nuestros a nuestras capacidades, a nuestro conocimiento. Veamos ahora las formas en las cuales Dios se ha revelado. Dios se reveló como creador, ¿no es cierto? Ya vimos algunos textos en el libro
de Génesis, cómo se manifiesta como el creador, cómo se hace parte del hombre, cómo se presenta a través de la creación, el mundo que Adán miró, hablaba claramente del poder y la sabiduría de Dios. Adán también lo conoció a Dios a través de sí mismo y como la criatura que era, con una relación con Dios. O al menos esos son los textos del Génesis. Más adelante hablaremos con respecto a la literalidad de esos textos. Tenemos esto es un conocimiento limitado de Dios, a pesar de que se puede ver a Dios a través de la creación, es un conocimiento limitado. Ahora, hay un conocimiento que es más específico y que es Dios como redentor y lo que llamamos revelación especial. Lo anterior sería la revelación general, Dios revelándose generalmente en su naturaleza, algo que puede ser percibido por todos los hombres, pero no es lo que vamos a ver ahora, que es la revelación especial, que es una revelación redentora, una revelación mediante la cual el hombre puede obtener salvación y puede recomponer aquella relación que había perdido con Dios en el Edén. A través del pecado el hombre pierde la habilidad de captar, ¿no es cierto?, la creación como un testimonio de Dios. Si bien tenemos salmos que dicen los cielos proclaman la gloria de Dios, el hombre pierde su natural inclinación hacia su creador. Si bien tiene cierto conocimiento de que hay algo superior, no puede llegar a entenderlo y no puede lograr entenderlo por medio de su propia sapiencia, sus necesidades, sus sentidos, su inteligencia, ¿no es cierto? Desde la caída, Dios ha comenzado una actividad de redención en el hombre, que se va a ir dando a lo largo de una revelación progresiva. Progresivamente Dios se va a ir revelando primero a los patriarcas, después a los primeros caudillos, jueces, reyes, profetas. Se va a ir revelando progresivamente hasta llegar al sumum o hasta el ápice de su revelación, que es Jesucristo mismo. Si vemos el libro de Hebreos, vemos en el capítulo 1, versículo 1, nos habla de la siguiente manera. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Acá vemos nuevamente esta revelación especial, esta revelación que tiene que ver con la redención del hombre. Cuando hablamos de redención hablamos de una palabra que está sumamente ligada a la figura del Goel del Antiguo Testamento. El Goel era aquel familiar que rescataba a sus propios familiares que habían sido entregados como esclavos, vendidos como esclavos, o se habían dado en esclavitud por haber perdido las tierras, por una mala cosecha, por una mala racha, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y está esa figura del Goel, del Redentor, ¿no es cierto? Figura que va a ser después capturada por Job
y Job va a decir, yo sé que mi Redentor vive, y hablando, en este caso, de Dios, ¿no es cierto? Va a hablar sobre Dios, y lo va a declarar en ese texto, lo va a tratar como su Goel, ¿no es cierto? Como su Redentor, como aquel que lo rescata, como aquel que lo compra nuevamente por distintas situaciones. Job termina, acuérdense, desnudo, enllagado, enfermo, sobre una pila de escombros, y desde ese lugar él dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no es cierto? El Dios me va a rescatar de este lugar. La revelación especial, esta revelación especial, es la revelación bíblica, es la revelación que se obtiene por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia y los textos que en ella dicen. En el Nuevo Testamento tenemos varios textos que utilizan, que relacionan la revelación, al menos en tres clases los podemos dividir. La primera clase que tenemos es lo primero que tenemos es pasajes en los cuales Cristo habla acerca de Dios, o pasajes de Cristo acerca de Dios, que revela a Dios. Tenemos 2 Corintios capítulo 4, verso 4, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿No es cierto? Acá nos muestra a Jesucristo como la imagen perfecta de Dios. El Hijo es la revelación perfecta del Padre para quienes tienen ojos para ver, también en Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18 dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en la unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Acá nuevamente tenemos Jesucristo dándonos a conocer al Padre. Y después tenemos otro texto también que habla, que es muy interesante, que es Colosenses capítulo 1, verso 19. Colosenses capítulo 1, verso 19, dice así: porque a Dios le agradó habitar en él, con respecto a Jesucristo está hablando, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro texto más, en el cual nos dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Después tenemos una segunda clase de pasajes bíblicos que hablan acerca de el descubrimiento del plan divino, y que nos identifican con ese plan divino. Por ejemplo, el texto que está en la primera epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz, de las tinieblas a su luz admirable. Acá tenemos Dios que nos llama, ¿no es cierto? Por medio es un acto de Él, ¿no es cierto? Es un acto que se desprende de Él. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido, ¿no es cierto? Acá nos muestra cómo nosotros hemos recibido esta
esta salvación y hemos sido hechos hijos de Dios y parte de la familia celestial. Vamos a ver el texto de 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, el verso 20. 1 Corintios 15, 20. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron, ¿no es cierto? Nuevamente ahí es el destino de los regenerados, el destino de los hijos de Dios es ser levantados, así como fue levantado Jesucristo, que es las primicias, ¿no es cierto? Es el primogénito de entre los muertos y que se presenta delante del Padre como el primogénito también de los muertos, asegurando también nuestra propia resurrección. Vamos a ver el texto que está en Gálatas, capítulo 1, el verso 12. No lo recibí ni aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Acá vemos nuevamente que la fuente de revelación es Dios y el mediador de ella es Cristo. Por medio de Jesucristo se recibe. Y tenemos otro texto también en la primera epístola de Corintios. Vamos a ver que la mayoría de los textos que hablan sobre la revelación están casi todos en el Nuevo Testamento, ¿no? Como estamos hablando de una revelación, no una revelación general, sino una revelación crítica, una revelación especial, una revelación redentora. Dijimos que estábamos en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, el verso 13. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Nuevamente tenemos como esta garantía de lo que estamos leyendo, lo que nos y como que la revelación salvadora proviene de Dios. Vemos que tenemos una garantía por medio del Espíritu, ¿no es cierto? No es voluntad humana, sino que viene de parte de Dios. La tercera clase de estos pasajes que vamos a ver, que tienen que ver con la revelación divina, no solamente con la revelación general, sino con la revelación especial, con la revelación del plan de Dios, ¿no es cierto? Ya nos ha señalado un Salvador, ¿no es cierto? Nos habla de por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos está hablando y nos señala ahora, en esta tercera clase de pasajes, acerca del futuro del ser humano, ¿no es cierto? Y acá entramos en el ámbito de la escatología. La escatología, digamos que es una de las doctrinas también, es una de los grandes temas de la Biblia y tiene que ver con el tiempo futuro, con el futuro de la humanidad, el futuro que Dios tiene planeado para la humanidad toda, en el cual entrarían por ejemplo el juicio final y la historia entraría también la historia de la iglesia en los futuros tiempos. Recomiendo algunos libros, podemos llegar a ver en algún momento alguna materia como escatología, pero recomiendo sobre todo alguna teología sistemática, algunas clásicas como Berkhoff, o como la teología de Grudem, o como alguna, creo que ahora hay una nueva escatología o teología sistemática de MacArthur también. Podría ser también. Pero recomiendo un libro muy interesante
que es el libro de escatología de Alberto Roldán. El libro de escatología de Alberto Roldán es un texto muy coloquial, un texto muy muy interesante y que nos da otra mirada, porque básicamente nosotros tenemos ya esa visión de la escatología, amiga de las teologías sistemáticas de Berkhoff, de Grudem, de Och, y o sea, nuestra cabeza está como ya marcada por esas escatologías. En cambio, la escatología de Alberto Roldán es una escatología más amiga de una escatología más histórica, que tiene que ver con la historia de la iglesia, y que tiene que ver con una mirada más teológica, pero también una mirada más perdón que se me fue de la cabeza justo la palabra, más del lado humano, ¿no es cierto? Una escatología en el cual se puede ver al hombre caminando hacia ese tiempo final, hacia esa escatología y el final de los tiempos. Así que podemos decir que la escatología también puede ser el texto, puede ser el estudio de la segunda venida, ¿no es cierto? De la parusia, o parusía, que es el hecho puntual de la segunda venida de Dios. La parusía es la segunda venida. Yo les recomiendo, entre otras cosas, que si ustedes se van a dedicar al estudio de la Biblia o quieren tener algún estudio un poquito más acabado y pueden tener material de consulta y todo, les recomiendo que tengan algún tipo de diccionario bíblico. Yo tengo acá un diccionario bíblico que lo tengo hace ya muchos años, que es el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe de Wilton Nelson y Juan Rojas Mayo, que es un señor libro bastante grande, en el cual, bueno, tienen bastante textos, incluso tienen textos como palabras, por ejemplo, como parusia, como parusía, como escatología, y tienen introducción y tienen todos los nombres bíblicos, lugares, arqueología, un montón de cosas. Y después hay creo que hay un libro bastante interesante también, que es un diccionario de teología. Hay un diccionario sobre teología. Esto es un diccionario bíblico, o sea, van a ver cosas de la Biblia. Pero hay términos teológicos y todo que no figuran en la Biblia, por lo tanto, no están en ese diccionario, sino que están en diccionarios. Lo pueden conseguir, ahora está medio difícil para conseguir cierta cantidad de libros por el tema de las importaciones, el tema de la pandemia y la suspensión de los vuelos, y así que están llegando muy pocos libros acá, pero lo pueden conseguir algunos, se pueden conseguir en formato electrónico, ¿no es cierto? Algunos gratuitos, no sería lo lógico, no sería muy santo, pero es una forma de obtenerlo, sobre todo cuando hoy un diccionario de esos debe estar, no sé, alrededor de 5.000 o 6.000 pesos. Perdón, voy a tomar un poco porque me voy a quedar sin voz. Bien. Como vemos a lo largo de estas tres... perdón. Veíamos textos escatológicos, ¿no es cierto? Textos que nos hablan sobre la segunda venida de Jesucristo. Tenemos la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, por ejemplo, segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hoy los voy a pasear bastante, por eso la idea es que cuando tengan estas clases usted tome su Biblia, me puede acompañar a lo largo de los textos. Esto es una de las... Esto sirve como
como una forma de adiestrarse, de practicar y de poder tener un manejo más ágil de la Biblia, ¿no es cierto? Sabiendo dónde están los textos. Yo recomiendo que, a pesar de tener, como es mi caso, que yo tengo en esta parte de acá, muchas versiones de la Biblia, incluso tengo hasta Biblias o textos de otras de la Iglesia Católica o incluso hasta tengo una traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Yo recomiendo que se acerquen a una versión, estén cómodos con esa versión y que tengan su Biblia de cabecera, o sea, la Biblia con la cual van a leer, con la cual van a la iglesia, con la cual trabajan, y uno la puede marcar, la puede tener, sabe más o menos a la altura de qué parte de la Biblia está tal o cual libro. Así que les recomiendo que tengan una Biblia, que la utilicen para todo. Y después, pues, cuando hacen sus estudios bíblicos y todo, pueden tener 2 o 3 versiones más como para comparar lo que dice un texto y lo que dice el otro. Eso es bastante interesante. Vamos a ver la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al 8. Estamos viendo, segunda Tesalonicenses es una epístola escatológica, ¿no es cierto? Es una epístola que trata bastante sobre el tema escatológico. Dijimos capítulo 2 del verso 3 al 8. Dice así: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Acá estaría hablando del anticristo. Esto se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Nos está dando una mirada hacia el futuro de las cosas que van a ocurrir en los tiempos finales. No recuerdan que ya les hablaba de eso cuando estaba con ustedes. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a este anticristo, a esta criatura. No tenemos bien idea de cómo es. Uno puede llegar a pensar, bueno, vi la película de la profecía, vi la película, no sé, como Ladrón en la Noche o alguno de esas películas. Bueno, esa es una mirada del anticristo, una mirada escatológica, ¿no es cierto? Que está atravesada, mediada por por una por una teología, bueno, ya me va a venir el nombre a la cabeza. Sobre todo se da en la Biblia. Uy, hoy estoy mal. Hoy estoy, perdónenme. Hoy estoy bastante mal. Sobre todo, tiene que ver con la Biblia. Ay, se me fue de la cabeza, perdón. Tiene que ver con una revelación por partes, con una revelación con una serie de pactos, ¿no es cierto?, que Dios ha hecho a lo largo del... Perdón, pero no me puedo acordar de la palabra en este momento. En cuanto me salga se las digo. Y acá en este texto de segunda de Tesalonicenses, en el versículo 8 dice: ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Perdón, acá, versículo 8.
Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿No es cierto? Acá tenemos un texto sobre la segunda venida de Jesucristo, sobre su parusía, y que es parte de la teología, de la escatología. Y la parusía también de Jesús en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 10, ¿no es cierto? Dice, el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que han creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Bueno, acá tenemos otro texto sobre la segunda venida y sobre todo el tema escatológico. Un tema bastante interesante en el cual hay muchas formas de interpretarlo, hay formas históricas de interpretarlo, hay formas que son alegóricas. Básicamente la iglesia evangélica tiene una mirada literal de estos textos, como que van a ocurrir de esta manera. Pero no toda la iglesia evangélica lo mira de esa forma, hay otras y son válidas porque hay textos para todo. Bueno, así que tenemos que la revelación más grande va a ser Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Ya lo vimos en el texto de Hebreos. La comunicación de Dios con el hombre. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Y vamos a hacer un paneo general en esto solamente y después vamos a dejarlo para la clase que viene. Vamos a hacer unas clases un poquito más cortas porque no los quiero atosigar hoy vimos una cantidad bastante grande de textos y como este es un curso de teología bíblica que tiene que ver con los textos bíblicos, a mí me interesa mucho que ustedes puedan reflexionar y puedan relacionarse con estos textos bíblicos como para poder tenerlos en claro. Veamos, así como vimos, texto de Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que Dios se había manifestado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hasta la llegada de Jesucristo. Tenemos un Dios que se revela por medio de la naturaleza, que se revela en forma audible, y por medio de algunos milagros, algunas manifestaciones, como puede ser una zarza en el caso de Abraham, como puede ser un arco iris en el caso de Noé, con una voz audible también en el caso de Noé. Tenemos figuras bíblicas, patriarcas, como Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios y fue llevado por Dios. Moisés por medio de la zarza, ya lo dijimos, con el pueblo de Dios se manifestó a través de una nube, de esto lo vimos todos en la primer clase de esta introducción a la Biblia. Y fíjense que llevamos 5 clases y estamos hablando de una introducción a la Biblia, la cual nos va a llevar muchas clases más, y es simplemente una introducción, pues la Biblia es algo muy, muy grande, muy profundo y y sirve para estudiar toda la vida prácticamente. Así que dice Hebreos 1, Dios se ha revelado de muchas maneras y va a tener una revelación verbal, una revelación que tiene que ver con el tema de la palabra, ¿no es cierto? Si Dios no hubiera hablado, si Dios no se hubiera comunicado en forma verbal, no podríamos estar hablando de un Noé que haya construido un arca, no podría, Moisés jamás habría vuelto a Egipto para sacar al pueblo. Si Dios no hubiese hablado, David nunca hubiera sido levantado rey, ni nunca hubieran surgido los jueces, ni Josué hubiera entablado las batallas que entabló, y así, ¿no es cierto? Podemos hablar largo tiempo con eso, ¿no? Vemos que Dios habló con Adán, que habló con Eva, habló con Abraham, con voz audible en el capítulo 12, verso 1, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré.
Asimismo también se presenta en visión, en ese pacto que hace con Abraham, ¿no es cierto? En el cual Abraham ve, esos textos hay que releerlos porque son bastante ricos los textos del Génesis, sobre todo estamos hablando de, de los textos sobre la historia abrámica, ¿no es cierto? La historia de Abraham, en el cual hay cosas que todavía no nos terminan de cerrar porque son bastante, este, o sea, tenemos una voz audible de Dios, pero tenemos a un Abraham que ve a Dios y que lo invita a quedarse a comer con él. O sea, y Dios acepta y se queda a comer con él. Abraham se queda dormido y después tiene una visión, ¿no es cierto? Pero después tenemos el Nuevo Testamento que nos dice a Dios nadie lo vio jamás. Bueno, ¿cómo es esa cuestión que uno come un asado con alguien que no ve? ¿No es cierto? Entonces tenemos esas ambigüedades y tenemos que preguntarnos si algunas partes del texto del Génesis y de muchas cosas habría que mirarlas con ojos poéticos, con ojos entendiendo cuál es el estilo, el estilo de escritura el cual estamos leyendo. Si no es poético, si no es, si no puede ser algo alegórico, incluso mítico, ¿no es cierto? No, no mito en el caso de ser mentira, sino que las historias míticas o las sagas o ese tipo de, o las leyendas como parte de una historia que está cargada son textos que están cargados de historicidad, pero que no tienen que no tienen un carácter de literalidad, ¿no es cierto? Que no son literales, sino que son para mirarlos con los ojos de la fe y para poder, se nos cuentan de esa manera para poder comprenderlos, ¿no es cierto? Imagínense que uno tiene que contar, es la típica, ¿no es cierto? Uno se pone a contar el sueño. No sabes lo que soñé ayer, de un sueño tremendo. Entonces uno empieza a hablar sobre el sueño que tuvo ayer y dice, mira, yo estaba en un colectivo, pero no era un colectivo. Entonces había un montón de personas, pero no eran personas. Entonces pasó que, bueno, yo estaba yendo como para el lado de Capital Federal, pero no, no iba por el camino que iba siempre y no, no iba por un camino. Bueno, uno entiende que no se puede entender de esa forma el texto y que un sueño es un sueño y que una visión es una visión y que uno difícilmente la puede explicar. O sea, cuando uno dice las calles vi al Señor sentado en un trono y sobre un mar de cristal, no está hablando de un mar de cristal, no podemos tomarlo literalmente como si ese cristal viniera de Murano, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de una, una visión y una forma de contar esa visión poética. Poética y bueno, no pudiendo compararlo con nada conocido, uno lo compara con un mar de cristal, con puertas de perlas, con puertas de joyas o de algún tipo de esas cosas. Eh, lo mismo con Lot, habló por medio de ángeles, acuérdense, Lot es visitado en su casa por ángeles que le dicen que va a destruir la tierra y que saque a su familia de ahí en el capítulo 19 de Génesis. Tenemos muchas de estas apariciones de Jesús, de Jesús, bien digo, porque, o sea, en esas visiones, en esas teofanías, eh, o angelofanías, ¿no es cierto? Una teofanía es una representación de Dios y una angelofanía ya es una en forma de ángel, ¿no es cierto? Cuando se habla del ángel de Dios, muchas veces decimos eso es una teofanía. No, eso es una angelofanía y no una teofanía. Una teofanía podría ser la zarza ardiente, la columna de fuego, la nube que iba con Dios. Bueno, habló por medio de ángeles, ya lo dijimos, en Lot.
También con Moisés pasa exactamente lo mismo, habla con voz audible y por medio del fuego de la zarza en Éxodo capítulo 3, del verso 2 al 4. Y en la aparición en la nube, ya cuando están en el medio del desierto, como dijimos recién, con Samuel, no en una forma visible, sino en una forma audible, ¿no es cierto? Verbal, estamos hablando de una verbalización de Dios, Dios hablando y explicándonos qué es lo que tenemos que hacer, en 1 Samuel capítulo 3, verso 4, donde dice Samuel, Samuel, ¿no es cierto? Ya conocemos bastante bien la historia de Samuel y su vocación, la forma en que Dios lo llamó, y con Isaías, justamente lo estuve predicando, si mal no recuerdo, creo que lo prediqué el martes. Sí, este martes lo prediqué sobre Isaías capítulo 6, ¿no es cierto? Vi al Señor, estaba sublime, todo. Ahí tenemos esa visión. Y después tenemos la revelación bíblica, ¿no es cierto? La revelación que sale de la palabra de Dios. O sea, todo esto que estamos contando después se escrituró, se escribió. Se escribió en lo que hoy conocemos como Biblia. Cuando digo Biblia, todos conocemos que es la Biblia, no hace falta andar explicando mucho. La tenemos concretamente. Las escrituras son escritas por hombres inspirados que plasmaron esa revelación de Dios, esa revelación verbal, esa revelación en visión, esa revelación en sueños, la escriben, la dejan, la escrituran en la Biblia, ¿no es cierto?, en las escrituras. Y la Biblia no solamente nos muestra un camino hacia la redención a través de Jesucristo, sino también que la Biblia es una guía para la vida cristiana misma, ¿no? Para terminar, ya sé que dije hace un rato que era para terminar, pero si no me queda en el tintero esta parte de revelación. No voy a ir mucho más que esto, adentrándonos en revelación. Si en algún momento recibo algún comentario, si recibo alguna crítica o algunas preguntas con respecto a este tema de la revelación, bueno, lo podríamos ampliar un poco más. Pero como esto es una introducción a la Biblia y no es una clase de bibliología, ¿no es cierto?, sino que es una introducción a la Biblia, no vamos a hablar todo lo que tendríamos que hablar sobre bibliología, sino que es mucho más amplio y es como para poder empezar a estudiar la Biblia. Quiero terminar con este tema de la revelación. Yo voy a decir que existen tres formas básicas de revelación bíblica, o tres formas de visión teológica sobre la revelación bíblica. El tema es que hay muchas más. Yo voy a dar tres que nos pueden sacar un poco de la nebulosa, pero hay muchas más y vamos ahora a hablar un poquito sobre el tema. El primero es el criterio liberal, ¿no es cierto? Un criterio que afirma que la Biblia contiene la palabra de Dios. Vamos a decirlo de esa forma. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en su totalidad, sino que está mezclada por palabras de hombres, ¿no es cierto? El criterio liberal de la palabra de Dios manifiesta que no todo el texto bíblico puede ser catalogado como palabra de Dios. Nuestra forma de mirar eso, decimos, es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El segundo criterio para hablar sobre la revelación divina es el criterio neortodoxo. Afirma que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que está llena de errores y imperfecciones. Depende de la postura con la que uno mire, pero acá ya
hay una mirada un poco más subjetiva de la Biblia. No hay una mirada objetiva de la Biblia, sino una mirada subjetiva. O sea, la Biblia, palabra de Dios en tanto y en cuanto, cómo yo la miro a la palabra de Dios. Cómo es mi fe, cuáles son mis creencias, cuáles son mis subjetividades, cuáles son mis posturas, mis preconceptos con respecto a la palabra de Dios. Y sobre todo tiene que ver con que si bien la palabra de Dios es perfecta porque sale de la boca de Dios, al pasar por el canal que es el hombre, ¿no es cierto? El hombre, ya vamos a ver la palabra, vamos a ver el tema de la inspiración, porque eso son, es algo aparte, ¿no es cierto? De la revelación. Si bien está relacionado, no es lo mismo. La inspiración es otro tema, pero bueno, nos dice acá que el hombre es el canal a través del cual Dios habla. Bueno, ese canal es imperfecto, por lo tanto lo que sale de esa palabra termina siendo imperfecta. Y después tenemos el criterio con respecto a la revelación fundamentalista o conservador. Afirma que la palabra es la palabra de Dios, es totalmente literal, estamos hablando de una inspiración plenaria, una inspiración totalmente, Dios dictó palabra por palabra. Entonces esto es la palabra de Dios, no hay ningún error, no hay ninguna cosa extraña. Así que estas son las tres posiciones que hay con respecto a esto. Ninguna de las tres posiciones es diabólica, ni ninguna de esas cosas. Cada uno tiene su propia visión, por eso incluso en cualquiera de las tres se da el tema de la neortodoxia, ¿no? Porque siempre depende de la subjetividad, de cómo uno haya sido enseñado, de cómo nos hayan explicado, de los que nos hayan dicho, y de los prejuicios que yo tengo cuando me paro frente a la palabra de Dios y cuando leo la palabra de Dios. Así que básicamente, para concluir, sabemos que la Biblia es la corporización, perdón, es la corporización de la revelación de Dios al hombre, ¿no es cierto? Es eso que está en el aire hecho libro, hecho palabra. La revelación está corporizada en las declaraciones divinas, y en los actos que en ellas se cuentan. Pero tenemos que entender que si bien esto es la revelación divina, no cualquiera que la lee la puede llegar a comprender y puede llegar a una relación con Dios. O sea, eso es un acto del Espíritu Santo. Si no hay un auxilio, si no hay una obra del Espíritu Santo en la vida y en la lectura de la Biblia, no hay forma de ser salvo. Que básicamente de lo que se trata la redención. De eso trata el texto bíblico, ¿no es cierto? Nos trata de redimir. Es un libro de redención, por lo tanto, no hay nada mágico en el libro, ¿no es cierto? Bueno, además está a decir que bueno, cuántos nos han dicho que hemos ido a casa de cristianos evangélicos. No quiero hablar de otras formas de cristianismo, sino que quiero hablar básicamente del pueblo evangélico, que en su Biblia dejan abierta la Biblia en el Salmo 91 porque habla sobre el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo bueno, le entraron a la casa, le chorearon hasta la Biblia, ¿no es cierto? Y tenemos esas cosas que tienen que ver más
con una forma muy, muy cabulera de mirar la Biblia como un objeto de adoración, como un objeto que tiene alguna característica divina y mágica, ¿no es cierto? Un pensamiento mágico con respecto a la Biblia, y tenemos que acercarnos a este texto sabiendo que sin el auxilio del Espíritu Santo y sin el auxilio de la fe, uno no puede obtener las riquezas y esa guía para la vida, no solamente para la redención, sino para la vida diaria. Bien, con esto terminamos por el día de hoy. Hemos visto Revelación, les pido que relean todos los textos que vimos, que revean que revean el video, escuchen los audios, pueden bajar el audio también desde la página web acá lo tienen acá arriba como pueblodedios.com, acá tienen pueblodedios.com, ahí tienen los apuntes, tienen los PowerPoint en el caso de que haya utilizado. Hoy no lo he utilizado porque utilizamos muchos textos bíblicos, y que los relean, que los discutan, que me manden las preguntas, las dudas que tienen. Así la clase que viene podemos arrancar con las dudas, con las preguntas que se hayan hecho a lo largo del tiempo. Tienen mi celular, pueden mandarme WhatsApp y todas esas cosas. Bueno, los amados, los espero la clase que viene, el día jueves, pero no se olviden los jóvenes que el sábado están teniendo, calculo yo, ya se va a comunicar Nico con ustedes, alguna reunión por WhatsApp. El día domingo vamos a tener nuevamente el sermón a las 19:30. La semana pasada tuvimos el día domingo una hermosa cena del Señor. La hicimos a través de Zoom y a través de WhatsApp también. Tuvimos los dos medios. Así que y nos hemos encontrado y nos hemos reencontrado entre todos. Estuvo casi toda la iglesia completa. Y también el día martes tenemos la reunión de oración. También a través de Zoom o de las salas de WhatsApp. Bueno, nos vemos en la semana, nos vemos cuando nos vemos. Síganos en las redes, síganos en el canal de YouTube, suscríbanse, compartan. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.